Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. Recientemente he estado viendo unos videos en YouTube, en el canal de Biblia en Contexto, en el cual el pastor Winston Medina y el profesor de griego Daniel Hernández han estado hablando sobre el tema de Judas Iscariote. El tema de si el Judas Iscariote fue salvo o no. El profesor Daniel Hernández pues tiene una posición que difiere bastante de la posición tradicional que enseña que Judas no fue salvo. Él piensa que sí lo fue. El pastor Winston Medina pues sostiene la posición de que Judas Iscariote no fue salvo, ya que nunca fue salvo. Yo me suscribo, estoy más de acuerdo con el pastor Winston Medina en ese aspecto. Uno de los pasajes que no sé si han tocado ellos en sus conversaciones que han tenido es el de Juan capítulo 6 versículo 70, donde Jesús le dice a sus discípulos y les pregunta: ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes 12? Le dice a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, al colegio apostólico, y uno de ustedes es un diablo, haciendo referencia a Judas Iscariote, quien él sabía que lo iba a entregar. Él dice que él los escogió a los 12, pero aún así uno de ellos, de los que él escogió, era un diablo. ¿Saben? Ahí está claro que uno de ellos no era lo que aparentaba ser. Es lo que está queriendo decir el texto. Por lo tanto, yo pongo en duda la posición del hermano Daniel Hernández. Para mí, Judas Iscariote no fue salvo, nunca lo fue. Otro pasaje que nos habla de esto y pone en duda la veracidad de la salvación de Judas Iscariote es Juan capítulo 13, versículo 10 al 11, donde Jesús le dice: el que está lavado no necesita más que le lavarle los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, Judas Iscariote. Por eso dijo: no todos están limpios. O sea, no todos estaban purificados. No todos eran realmente salvos. ¿Sabe? Había uno entre ellos que no estaba limpio. Había uno entre ellos que era un diablo. Había uno entre ellos quien iba a entregar a Jesús, que lo iba a traicionar, que iba a ser instrumento de Satanás, ya que éste había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregara a Jesús. Y todo esto, ¿sabe? Por encima de todo esto que estaba sucediendo, ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo que esto había de suceder de esta manera. Mateo capítulo 26 versículo 24, Lucas capítulo 22 versículo 22 nos habla de esto. O sea, que Jesús sabía quién lo iba a traicionar y que el Hijo del Hombre iba según su camino, según lo que ya había sido escrito acerca de él, según lo que ya había sido predeterminado. Pero decía: ay de aquel que lo va a traicionar. Judas Iscariote iba a recibir un castigo por haberlo traicionado. ¿Sabe? Aunque todo había sido predestinado por Dios, no lo eximía de la responsabilidad del hecho de haberlo traicionado al Hijo del Hombre. Lo mismo vemos en Hechos capítulo 2 versículo 23, donde el apóstol Pedro, en su discurso en Pentecostés, le dice a los judíos que ellos mataron a Cristo, a Jesús, pero esto había sido ya predestinado por el Padre. O sea, que había sido entregado a hombres inicuos según
el previo conocimiento del Padre. O sea, eso está en Hechos capítulo 2, versículo 23. Y aún así les decía, ustedes lo mataron, ustedes son responsables. Ahí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre actuando a la par. Otro pasaje que pone en duda la posición del hermano Daniel Hernández es Juan capítulo 17, versículo 12. Que creo que ellos van a tocarlo próximamente en sus diálogos. Creo que pronto. No estoy seguro cuándo es que es el próximo diálogo entre ellos. Que dice Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando Jesús está orando por sus discípulos. Él dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre, a los que me diste. ¿Sabes? Yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino, ahí vemos la excepción, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Está diciendo al Padre, Jesús le está orando al Padre, el Hijo está orando al Padre, cosa que los unicitarios al parecer no entienden, porque ellos dicen que Jesús es el Padre. No sé de dónde sacan ese semejante disparate. Jesús no se estaba orando a sí mismo, Jesús no era esquizofrénico. Pero eso es tema para otra ocasión. Pero Jesús estaba orando al Padre, el Hijo le estaba orando al Padre. O sea, ahí vemos una comunicación de la deidad, ¿sabe? El Padre y el Hijo, ambos son Dios. La primera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad están en comunión. Y el Hijo le dice al Padre, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. O sea, de los que Jesús cuidó, ninguno se perdió, excepto uno. Excepto uno de ellos se perdió. Y ese era el hijo de perdición, Judas Iscariote. O sea, Judas Iscariote estaba predestinado a condenación. Judas Iscariote estaba predestinado a ser escogido como apóstol de Jesús para luego traicionarlo por 30 monedas de plata, entregarlo a las autoridades judías de la época para que luego fuera juzgado por Poncio Pilato y crucificado a manos de hombres inicuos. Todo eso estaba predestinado a suceder, pero aún así a ellos no se les eximía la responsabilidad de lo que habían hecho. Y el texto nos está diciendo que Jesús cuidó a los que el Padre le dio. Ninguno de ellos se perdió excepto uno. Porque dice, ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. La cuestión no es que si dice hijo de perdición, es que ahí la palabra clave es el sino. Porque ahí es donde está poniendo la excepción. ¿Sabe? El contraste. Estos fueron salvos, estos no se perdieron. Sin embargo, este otro sí se perdió para que la escritura se cumpliera. Y la escritura nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, 19, que no todos son de nosotros. Porque si hubiera aquellos que salen de nosotros, no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero estos salen de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y eso aplica también a Judas Iscariote. Eso aplica a todos los falsos maestros.
¿Sabe? Eso es lo mismo que las parábolas que Jesús hablaba del trigo y la cizaña, de las ovejas y de los corderitos y las cabritas, de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todas esas parábolas también aplican a los apóstoles. Y en esas parábolas podemos observar que hay personas que aparentan ser y realmente no lo son. Judas Iscariote era uno de esos. Judas Iscariote aparentaba ser un cristiano genuino y verdadero. Hacía milagros, hacía prodigios con los apóstoles. Era parte del grupo. Sin embargo, traiciona al Señor y eso evidenció que él no era realmente un hijo de Dios. No era salvo. Judas Iscariote no era salvo, nunca lo fue. Nunca lo fue. Él estaba predestinado a la condenación. O sea, no, pero es que esa predestinación, yo no estoy de acuerdo con la predestinación a condenación. Yo soy infralapsario, pero no tengo problema con el supralapsarianismo. Y a mí la Biblia me dice que Dios tiene potestad sobre su creación. En Romanos 9 nos habla que Él tiene potestad sobre los vasos de ira y los vasos de misericordia. En unos ellos va a mostrar justicia y en otros va a mostrar misericordia. Y los formó de la misma masa, unos para honra y otros para deshonra. Y Él es soberano sobre eso. Hay personas que eso no les gusta porque les hiere el orgullo. O sea, les hiere el orgullo pensar que su vida está predestinada por Dios. Pero la Biblia también nos dice que aunque todo está predestinado, el hombre sigue siendo responsable de sus actos. Por eso es que Dios manda a la gente a que se arrepienta de sus pecados, que se vuelva a Él. ¿Sabe? Una cosa no quita la otra. La soberanía de Dios, la predestinación, la elección, no exime la responsabilidad del hombre. Judas Iscariote, nuevamente y repito, nunca fue salvo. Esa es la posición a la cual yo me suscribo. Sé que hay otros teólogos, hay otros eruditos que tienen posiciones similares a la del profesor Daniel Hernández. Pero yo no estoy de acuerdo con esas posiciones. Yo me suscribo más a la posición del pastor Winston Medina, al igual que a lo de otros teólogos y pastores que están de acuerdo de que Judas Iscariote no fue salvo. Y como los reformados que dicen que Judas Iscariote nunca fue salvo, fue predestinado a la condenación. Esa es la posición a la cual yo me suscribo. Y nada, esto ha sido todo por este video. Que Dios los bendiga y estén pendientes a estos diálogos y estas conversaciones que están teniendo el pastor Winston Medina y Daniel Hernández en la página de YouTube Biblia en Contexto. Nos vemos.